A partir de este momento comienza la parte editorial de Platica con Ángel. El título correspondiente al miércoles 16 de abril del año 2025. Vamos a ver. El título del editorial hoy es el siguiente: El encanto de la pequeñez. A los mexicanos nos seducen dos cosas. Primero, el pasado. Nos negamos a entender que el pasado es un veneno político ideológico que nada nos exige. Por eso nos gusta tanto adorar a esos supuestos héroes. Pero nos aterroriza el futuro. ¿Por qué? Porque el futuro tenemos que construirlo. Tenemos que sentar las bases para que las siguientes generaciones le pongan otra línea de ladrillos, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero para eso hay que estudiar, hay que trabajar, hay que decidir y equivocarse y corregir. El mexicano no es afecto a eso. Estamos hablando en términos macro, generales, porque nos han inculcado el amor al pasado, que el pasado siempre fue mejor que el presente y el presente será mejor que el futuro, cosa que es totalmente anticientífica. El presente, con todas sus limitaciones, es mucho mejor que el pasado de hace 10, 20, 30, 50, 60 años. Y el futuro de mañana, del mes que viene, de los 5 años de aquí, etcétera, será mejor que el presente. Sin embargo, repito, a la sociedad mexicana le seduce el pasado, pero también le seduce discutir sobre cosas frívolas, pequeñas. ¿Por qué? Porque esas discusiones a nada conducen, no comprometen. Por ejemplo, ahorita me decías tú de un tema que está circulando en las redes sociales: el precio de las bolsas de superlujo. Y que si en China hay una fábrica donde aparece un artesano ahí, dice, los costos totales de producción de esto son $400. En primer lugar, ese señor no sabe contabilidad de costos, porque una cosa son los costos directos y otros son los indirectos, la depreciación de ese equipo, etcétera, etcétera. Pero no nos vamos a meter en ese tema. Y que bolsas Louis Vuitton y que bolsas por acá Hermès, y andamos en la frivolidad, pero algunos opinantes que no tienen la menor idea de lo que es esas bolsas Louis Vuitton o Hermès, salvo que conozcan a Valeriano Abogados, que se piratearon el logo de la LV, la Louis Vuitton. Sí, bolsas de $50,000, por ejemplo. Y dice uno, bueno, si alguien es suficientemente frívolo y mal de la cabeza para comprar una bolsa de esas y regalárselas a su esposa, a una novia, lo que sea, pues yo no sé si la regalada a la que le obsequiaron tiene idea del absurdo que representa, por ejemplo, esa bolsa famosísima, la bolsa Jane Birkin, una actriz francesa que hace creo que 50 o 60 años pidió que le hicieran una bolsa de tal o cual estilo, con bolsitas así, porque ella tenía una serie de cosas que llevaba y las actuales no funcionaban. Y la construyeron, la fabricaron. Al grado tal de que hoy hay un mercado secundario, como se dice, de bolsas usadas de ese modelo, ¿verdad?, que cuestan 25, 30, $35,000 o más. Porque Louis Vuitton, ante esa situación, fabrica un número muy pequeño de esas bolsas para que se mantenga el precio sumamente elevado. Ahora bien, algún amigo que conocía algo de la vida de Stalin me dijo alguna vez, mira, Ángel, Stalin pronunció en un momento esta frase que es: los problemas pequeños son para gente pequeña. Yo no sé si en verdad Stalin dijo eso, pero
En términos políticos, ese juicio tiene lógica. Hay países que sus clases políticas hacen hasta lo imposible por matar, por aplastar la capacidad analítica de sus gobernados. ¿Por qué? Porque no quieren que piensen, que analicen, que critiquen. Esos ciudadanos casi se convierten en zombies políticos. En México, el Estado mexicano ha sido increíblemente eficaz desde los años 30 para idiotizar a millones y millones de mexicanos y a no pocas generaciones. ¿Por qué? Porque el Estado mexicano esencialmente es un Estado autoritario, un Estado caciquil que ronda a veces en los límites de alguna dictadura. Algunos dirán dicta blanda, otros dirán como el finado Vargas Llosa, la dictadura perfecta, porque lo es, pero parece que es democracia. Es célebre aquel agarre que tuvieron donde Vargas Llosa le dio hasta con la cubeta a Octavio Paz, que se sintió aludido por algunas frases lapidarias que pronunció Vargas Llosa en ese coloquio. Esto fue en 1990, si no estoy equivocado. Entonces, porque hay una parte ahí en la intervención donde habla de los instrumentos de dominación del Estado mexicano con los intelectuales y la forma de cooptarlos, puestos en embajadas, premios, etcétera, y en el caso de Octavio Paz, pues parece que lo estaba describiendo Vargas Llosa. Pero regresando a la pequeñez, de ahí cuando llega la televisión, el Estado mexicano entendió, y algunos de sus intelectuales o de sus sociólogos entendieron el papel tan importante de la televisión para idiotizar a los ciudadanos. No solo eran los programas cómicos, sino la parte deportiva, los programas de concursos, etcétera. Posteriormente, en el cine, llegaron las ficheras donde, como dice algún clásico, enseñaban el peluche, de tal manera que el sexo exhibido ante un pueblo timorato o, vamos a decir, reprimido en materia de sexo, encontró ahí un escape y así. Luego vino el deporte, que si el América contra las Chivas y que esto y que el otro y que el campeonato de fútbol y el orgullo nacional y lo que quieran ustedes. Y este ciudadano que tenemos hoy ha sido el resultado de esos 75, 80 años de manipulación permanente y sistemática. Sorprende la pequeñez de los temas que discute la clase política. ¿Cómo es posible que los legisladores, que deben de ser los hombres de la experiencia, los integrantes del Senado de la República, el Senado en la antigua Roma, de ahí viene el nombre del Senado, estaba integrado por los senectos. Senecto es el viejo, el maduro, el experimentado, que eran personas, vamos a decir, prudentes, sensatas, frente al dinamismo, a la rapidez para tomar decisiones de los representantes del pueblo, en este caso de los ciudadanos, que son los diputados. Pero en México hemos trastocado ese concepto y tenemos, en el caso de los senadores, tenemos a un personaje como Salgado Macedonio, Fernández Noroña, y no se diga este personaje que se ha dejado seducir por una jirafa y se ha enamorado, o esta joven senadora que algún problema mental debe de tener. Es material psiquiátrico esta mujer y es el centro de la discusión desde hace varias semanas. Y en las mesas redondas, en algún programa radiofónico, lo que sea, peleándose ahí y acusándola.
Cuando dice uno, señores, el país se nos está yendo de las manos, por favor. Cuando tenemos al presidente del partido histórico de este país, que es el PRI, jugando fútbol y exhibiendo sus habilidades para el manejo del balón. Dice uno, o pegándole a la pera o al costal, dice uno, o preparando un pavo para la cena de Nochebuena. Dice uno, pero ¿cómo es posible? ¿Ese es el papel de los senadores de la República en México? No, pero hemos prostituido ese papel. Y que si Yunes, que traidor, que acá. Yo creo que en el Senado, de acuerdo a las acusaciones de algún grupo que integra esa Cámara, hay más traidores en el Senado que todos los traidores de la historia desde que llegó Hernán Cortés. Es decir, lo primero, traidor a la patria. ¿Se acuerdan ustedes de aquellos carteles donde los morenistas exhibieron a 40, 50, no sé, diputados, traidores a la patria? Es decir, es una cosa peligrosa en términos de lo que se legisla, por la frivolidad de los temas. ¿Cuánto duró la discusión del boleto de avión de Gerardo Fernández Noroña? ¿Cuánto? Dice uno, ¿tendrán idea de lo que se dilapida en ambas cámaras del Congreso de la Unión? Ni idea tienen. Era un pinche boleto de 139,000 pesos o lo que haya costado. Es decir, nos seduce, nos encanta esa cosa que tiene de chisme, de mitote, de la cosa picante, de lo prohibido, del rumor y que fulanito con acá y con ella y que se la está tripulando, etcétera, etcétera. Así no puede llegar un país a tener un andamiaje jurídico moderno con visión de futuro. De tal manera, pues, que lo nuestro es la pequeñez. Pero si eso estuviera, vamos a ir constreñido al Congreso, diría uno, bueno, pero hay un ejecutivo con una visión de largo plazo, está igual o peor. No hemos perdido la capacidad de ver al futuro, no hacia atrás, y sobre todo de visualizar grandes soluciones para los grandes problemas del país. Estamos tan mal que cuando inauguramos una obra, la que sea, un puente, una carretera de 4 carriles, antes de que la terminen, ya se requieren 6 carriles u 8. Es decir, siempre la pequeñez, la mezquindad en los proyectos. Una sociedad que tiene esa clase de políticos, sea que estén en el Ejecutivo o en el Legislativo, no puede llegar a buen puerto. Por eso mencioné esos gobernantes, esos personajes con todos sus defectos y su propensión a la mano dura, etcétera. Esas personas pensaron en grande para sus países. Fueron personas que vieron hacia adelante y dijeron, aquí se requiere hacer esto. Les guste o no, cabrones, pero se hace. Y los frutos ahí están. Y eso así lo hizo desde Chiang Kai-shek, lo hizo Lee Kuan Yew, lo hizo Park Geun-hye en Corea, lo hizo Franco en España. Pueden ser unos asesinos, lo que gusten ustedes, pero lo que no les podemos negar es su capacidad de imponer una visión de futuro y no flaquear. Hay en este espacio, vamos a decir, otros personajes que quizá estuvieron a la sombra del gran líder, pero que jugaron un papel también. Por ejemplo, Zhou Enlai, y acaba de aparecer una excelente biografía de él, donde podemos ver ahí en las páginas cómo el futuro es lo que está presente. Y nos aterra el futuro.
Y hay dos personajes que a quienes estén interesados en estos aspectos del liderazgo, de la visión estratégica, visión de largo plazo, deben leer. Una es una biografía de una persona poco conocida en México, que fue el mero mero en cuestiones de seguridad nacional, Zbigniew Brzezinski, un migrante que la familia llega, es de origen polaco, y una, no contraparte, sino otro que tenía esa misma visión, pero que no era de origen polaco, era migrante como Brzezinski, que era Henry Kissinger. Dos personas que podrá decirse lo que quieran de ellos, es que Kissinger, el golpe de Estado en Chile y que el bombardeo en Camboya, todo lo que gusten. Pero lo que no pueden negarle ni a Brzezinski ni a Kissinger es la visión estratégica de todo el planeta. Los dos. Unos portentos en materia de análisis estratégico del papel de los Estados Unidos. Hay que leer sus biografías. Hay que leer la biografía de Deng Xiaoping, de Lee Kuan Yew. Hay que leerlas para tratar de entender cómo pensaban, qué pensaban, cómo decidían, para ver qué podemos hacer en México. Pero cuando vemos a una persona como la anticientífica, dice uno, esta mujer no tiene capacidad ni para ser presidente municipal de Nacajuca o de alcaldesa. En Tlalpan pasó sin pena ni gloria, excepción hecha del Repsamen o la tragedia esa. Es decir, ese es el gran problema que tiene este país, la pequeñez, la mezquindad en el análisis. Nos asustan las obras grandes, nos asustan las grandes decisiones porque va a implicar molestia para algunos. Eso le tememos. Vemos las siguientes elecciones que no van a votar por nosotros. Señores, la buena gobernación no se finca en obtener un voto. Significa la buena gobernación sentar las bases de un mejor futuro para todos los habitantes de un país. En esas condiciones, pues, yo les recomiendo que busquen, déjenme mostrarle las carátulas para que, a ver si se puede ver bien aquí. A ver dónde está el otro, que nadie salga, ¿eh? ¿Dónde ahí está abajo, ¿no? El de Brzezinski. Aquí está. Creo que aquí está. Sí, aquí está. Ahí deja. Debo decirles de antemano que estas dos obras son una joya en materia de biografía. La primera, porque además murió antes que Kissinger, Kissinger murió a los 100 años, es Zbigniew Brzezinski. Esta es una excelente biografía. Y si ustedes pueden ver el subtítulo, dice, El gran estrategia de América. Y América entienden por Estados Unidos. Vale la pena leer como un migrante, y ese es un denominador común en ambos, los dos migrantes que tienen que salir por razones, en algunos casos la cuestión de las dificultades políticas, etcétera. Y Kissinger, alemán, que tiene que emigrar a los Estados Unidos. Esta es una excelente biografía de un gran escritor que se dedica a las biografías como una parte de su trabajo, el sector Walter Isaacson, no sé cómo se pronuncia, Isaacson o Isaacson, como gusten ustedes. Esta es la última versión, tiene una nueva introducción. Debo de tener por allá en Obregón el anterior, con la introducción anterior, pero es una chulada ver la conducta, las discusiones, las posiciones frente al presidente de los Estados Unidos, sus asesorías, sus opiniones de ambos. Esto
es lo que nos ayuda a entender el papel de ver al futuro, de diseñar estrategias amplias, de hacer planteamientos de gran calado, dirían los cursis, ¿verdad? Sin ser capitanes de barco. Entonces, ¿qué se puede hacer? Bueno, yo entiendo, estos libros no están en español, creo que el de Kissinger sí, pero volvemos entonces a algo que mi querido paisano Raudel Ávila ha señalado una y otra vez, el monolingüismo de nuestros opinantes mexicanos. Es increíble el rechazo de buena parte de ellos a aprender inglés. Es sorprendente e inexplicable además. Aquel que se dedique a la cosa de ser opinante, analista político, económico, si no lee al menos correctamente el inglés, está fuera de la jugada. Y en México, cuando oye, ¿usted habla inglés? Pues mire, lo bailo muy bien, el rock and roll, ¿no? Pero no lo hablo. Es decir, ese monolingüismo que alguna vez señaló Jorge Castañeda y se le echaron encima. Nadie lee la prensa extranjera en inglés, mucho menos en francés, por supuesto. Es decir, estamos fuera de la jugada, para decirlo en términos coloquiales, y a nadie parece preocuparle. ¿Ustedes creen que a Adán Augusto y a Ricardo Monreal les preocupa eso? Claro que no. Adán Augusto está preocupado porque el negocio de las 2 hectáreas que se iba a trincar junto con el sinvergüenza del gobernador de Puebla se le cayó abajo. Y Ricardo Monreal está preocupado porque no lo vaya a enviar de embajador la anticientífica ahora a partir del 1 de septiembre o un poco antes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque su imperio se le caería en Zacatecas. Así, esas son sus preocupaciones. El otro, el de la jirafa enamorada, preocupado por la cosa de su romance inventado o no, por ejemplo. Dice uno, qué pequeñez de clase política. ¿Dónde discuten los políticos? ¿En el Twitter? No, señores. Un político, y más los presidentes de los partidos, su obligación es ir con la militancia, hacer trabajo político con la militancia, un trabajo que no es acá de exhibicionismo. Los tweets no dan votos, señores. Los actos esos de acarreados tampoco. Como tampoco los actos de acarreados con la anticientífica son sinónimo de popularidad. Por eso yo les suplicaría que busquen biografías de grandes líderes, aun cuando algunos dirán, oye, ¿cómo lees esa biografía de ese asesino? Pues era un asesino, pero como alguien planteó, necesitamos otro don Porfirio. ¿Cuántos han leído una biografía seria? Y estoy esperando el 3er volumen que Carlos Tello nos debe, de una obra cumbre de él sobre don Porfirio. Es decir, necesitamos leer la historia a esos grandes personajes que se atrevieron a tomar decisiones impopulares y dolorosas y vieron al futuro. En México nos enseñan a idolatrar el pasado. La razón es obvia. El pasado nada nos exige. Nada nos exige. Simplemente lo adoramos y ya. Ahora bien, ¿a qué se debe eso? ¿Qué explica esa actitud, esa visión de los integrantes de nuestra clase política? Ignorancia únicamente. No saben hablar inglés, no saben hablar francés, no saben hablar alemán. En esas condiciones dicen, bueno, es que yo no sé, y es que esos libros no están traducidos. Bueno, pues ponte a estudiar inglés. O con tanto dinero que tienes en tu oficina, que te lo traduzcan, que te hagan resúmenes, cosas así, pues.
Pero la otra cosa puede ser por una forma velada de corrupción. ¿Por qué? Porque no les interesa enfrentarse a la cruda realidad de su mezquindad y cortedad de miras ante aquellos grandes monstruos de la política. Entonces siguen con sus pendejaditas aquí chiquitas y que esto y que el otro. De cualquier forma, esto es una tragedia para nuestro país. Es un daño tremendo para el país y para su futuro. Vean ustedes las actitudes similares en dos personajes frente a esto que señalo. Uno de los elementos fundamentales para la modernización de un país es el desarrollo científico y también el tecnológico. Los dos son importantes. No sabría yo determinar cuál es más importante que el otro. Pongamos un ejemplo. El señor Fleming, el descubridor de la penicilina, de ese hongo, el penicillium y cómo mataba las bacterias, etcétera, para hacerlo comercializable, ese hongo en ampolletas y hacerlo masivamente, tuvieron que pasar creo que 15 o 20 años para que la tecnología avanzara lo suficiente para poder pasar de la invención a la producción. Así, por eso la ciencia es la base, descubre algo que no se sabía. Y la tecnología es la que permite que esa invención se ponga al alcance de miles de millones de seres humanos. Por lo tanto, es fundamental el apoyo de los gobiernos a la investigación científica, a la formación de cuadros científicos de alto nivel en las universidades y en las instituciones de investigación. ¿Qué hizo López frente a la UNAM? No acabó con ella porque no se trataba de eso, ¿verdad? Pero les dijo que se ha vuelto neoliberal y una bola de estupideces así. Pero la clase política ha consentido y estimulado el que se apodere una mafia sindical prácticamente de cada una de las universidades públicas en el país. A la universidad que vayan ustedes en cualquiera de las entidades del país, la mafia sindical es la que decide muchísimas cosas en materia administrativa, plazas de los académicos, etcétera. No se diga en la UNAM, no se diga en la UAM. Y el Politécnico como institución del Estado mexicano directamente, pues depende del CENTE y una sección específica ahí. Es decir, ¿y qué hace el Estado mexicano? En vez de volcarse a apoyar eso, pone a una señora traidora a la ciencia, esta loquita de la Álvarez Bulla, y generó el peor daño que se recuerda a la investigación científica en los últimos 60 o 70 años en México. Y se fue indemne, ahí está, quién sabe dónde estará, habiendo ella recibido casi 30 millones de pesos para construir un laboratorio para que realizara investigación científica por parte del CONACYT. Vean ustedes cuál es el estado de la ciencia en México. ¿Qué sucede en esos momentos? Que empiezan otros países, detectan esa situación y empiezan a jalar. Eso le está pasando hoy a las grandes universidades norteamericanas. Europa ya está tirando la tarraya. Antes Canadá lo hizo. Australia lo hizo cuando el Brexit, jalando científicos y estudiosos del Reino Unido. Y así. Pero eso no nos preocupa. No nos preocupa. Y tenemos universidades de una pésima calidad. Vean ustedes la tragedia en que se ha convertido la UNAM. ¿Cómo pueden negar los unamitas el desastre que han construido en esa universidad? ¿Cómo es posible que tengan como maestro de Derecho Constitucional
a Ricardo Monreal. Esa es la expresión más clara del nivel al que ha caído. Por eso le digo, la UNAM, ahí está. En esas condiciones, pues, ¿qué va a pasar en México? En México hay buenos científicos que recibieron, muchos de ellos, por no decir todos, una excelente formación en el exterior gracias al apoyo del Estado mexicano. Muchos de ellos están recibiendo hoy ofertas de algunas universidades de prestigio. Y pienso, qué mal que esto suceda, que muchos van a aceptar y se van a ir con sus familias para allá. En esas condiciones, pues, podemos dar una gran cantidad de ejemplos de lo que hace la pequeñez y lo que nos seduce la pequeñez. Les puedo dar un ejemplo sencillísimo. Ustedes caminan en la Ciudad de México. Por ejemplo, si van de un lugar a otro, a una cita, a un restaurante que les queda cerca, caminan en lugar de tomar el Metrobús o pedir un Uber. Es un suplicio caminar en esta ciudad. Un verdadero viacrucis, pues. Vean las banquetas cómo están. Y estamos hablando de quienes más o menos nos podemos mover. Imagínense usted a una persona discapacitada en silla de ruedas que lo va empujando un pariente o una persona, una enfermera. ¿A quién le preocupa eso? A nadie. Cuando es uno de los grandes problemas que tienen millones de discapacitados en el país. Recuerdo cuando estuvo el presidente Zedillo, una de las cosas que era el programa central de la señora Nilda Patricia era el problema de las discapacidades. Y recuerdo que se elaboró un censo y fue prácticamente en aquel entonces el 10 o 12% de la población. Discapacidades físicas, visuales, auditivas, etcétera. Hoy es mucho mayor ese porcentaje. ¿A quién le preocupa? A nadie. Porque además ni siquiera hay recursos para elaborar un censo actualizado que verdaderamente refleje la situación de esos millones de discapacitados. Y les dan ahí en una dádiva ni siquiera los 6,200 bimestrales, sino un poco menos, pero a los holgazanes, marihuanos, borrachos de los ninis les dan 8,480 pesos. ¿Por qué? Porque aquel discapacitado no vota, pero estos piensan que sí van a votar. Ahí está su voto, les van a hacer esta bola de marihuanos ahí que reciben el dinero y se van a emborrachar y a comprar marihuana. Así es. Por eso, señores, en la medida en que esta clase política sea pequeña, que le seduzcan los temas de mitote, de rumor y que se lancen con un celo digno de mejor causa, en esa misma medida el país va más rápidamente al precipicio. A mí me da risa así porque de repente suben segmentos de esa discusión en el Twitter y veo yo a esta senadora y creo que ahora es diputada, no sé de dónde esté, pero el hueso no lo deja. Esta señora Kenia López Rabadán, creo que es su nombre, y con un celo, y estás violando la ley, y la otra, no es cierto, con una sonrisa de enferma mental. Señoras senadoras, bueno, una senadora y quizá la otra diputada, no lo sé, pero esos son problemas pequeños. ¿Cómo hacemos un casus belli de las relaciones amorosas reales o inventadas de una senadora? No nos metamos abajo de las sábanas, señores. Vayamos a los problemas centrales, estructurales de este país y atrevámonos a presentar ideas disruptivas, valientes. Pero no, pues eso no se nos da. Aquí termina la parte editorial de Platica con Ángel, correspondiente
al miércoles 16 de abril del año 2025.